Tiempo de salud, como hacemos cada miércoles, hoy abordando un tema de especial relevancia como es el cáncer, en compañía de un especialista facultativo de área, concretamente del área sanitaria norte de Málaga, la especialidad de cirugía general y aparato digestivo, de la unidad de mama, además, para darlo con todas las señas. José María Mata Martín, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues con mucho interés por conocer algo que arroje un poco más de luz sobre, bueno, pues una enfermedad que nos toca a todos de alguna forma. Todos conocemos a alguien que conoce o que tiene un familiar, o tenemos incluso nosotros mismos un parentesco directo con alguien que padece cáncer. ¿Qué es el cáncer? Vamos a empezar por el principio. El cáncer es una alteración en la estructura celular. Se produce una alteración en el libro de notas que tiene la célula para funcionar. La célula tiene una especie de ordenador en su núcleo que va leyendo de forma continua su componente genético. Esta lectura es la que le dice lo que tiene que ir haciendo. El cáncer es una alteración a ese nivel. Como consecuencia de la alteración en esos genes, en esa información, el ordenador de la célula lee y actúa de forma no adecuada. ¿Cómo se inicia? ¿Esto es algo que se hereda, que se contagia? ¿Cómo va? El inicio tiene dos orígenes fundamentales que nosotros conozcamos. Hay una información contenida en los genes que puede dar lugar o que puede acarrear la presencia de una alteración, como decíamos antes, en los códigos genéticos, o bien se puede adquirir a lo largo de la vida por condiciones externas que nosotros llamamos, cuales sean, por ejemplo, la alimentación, la exposición a determinados tóxicos, a la radiación lumínica, dependiendo del tipo de cáncer que hablemos. Bueno, más cuestiones, ¿cómo se diagnostica el cáncer? El cáncer se diagnostica fundamentalmente de dos formas, o bien a través de los síntomas que presenta, o bien a través de las pruebas que nosotros podemos realizar y ahí llamamos signos de evidencia de cáncer. Síntomas en una mama puede ser que me noto un nódulo, un bultito y acudo al médico para que me valore. Los signos, aquella persona que va a hacerse una revisión mamaria, se hace una mamografía, una ecografía o una exploración y en ella aparecen signos que ella no ha descubierto y que nos pueden orientar a la presencia de un cáncer o del inicio de un cáncer. ¿Y cuál es el tratamiento del cáncer? El tratamiento del cáncer está basado fundamentalmente en lo que al principio comentábamos de qué es un cáncer. Un cáncer es una alteración en la genética que da lugar a que el ordenador celular lea mal y cuando una célula no tiene que dividirse, se divide. Esto da lugar a que cuando en un cuerpo, como todos tenemos un número de células que está aumentado. El aumento da lugar al amontonamiento celular. Ese montón de células se conforma en aquello que nosotros llamamos tumor. Así es que la alteración en la lectura de la célula le dice que tiene que dividirse más de lo que debe hacerlo, de tal manera que, como no tiene espacio, acaba amontonándose y produce una tumoración. Esa tumoración no es más que ese montón celular y, por tanto, la respuesta de cómo se trata un cáncer es quitándolo. ¿Cómo se quita un montón celular? Pues con cirugía. Cortamos, quitamos todas esas células que vemos. Con quimioterapia damos un tratamiento, una sustancia tóxica para este tipo celular, para estas células que se modifican. Y con esto conseguimos quitar a aquellas células que están evolucionando de forma inadecuada. Con radioterapia, pues damos unos electrones, una energía en definitiva que hace daño a este tipo celular que se divide más de lo que debiera. Con tratamiento hormonal, damos unas hormonas que van a parar a los receptores hormonales. Las células tienen
una especie de brazos que nosotros llamamos receptores, que están en su núcleo o bien en la superficie, donde nosotros podemos actuar, donde nosotros podemos colocar tratamiento. Y así, de forma muy específica, podemos poner tratamiento en esos receptores hormonales y conseguimos que esas células que se crecían y que aumentaban desaparezcan. Por eso el tratamiento del cáncer es un tratamiento multidisciplinar, un tratamiento donde intervienen los cirujanos, quitando de una forma las células, los oncólogos poniendo tratamientos para quitarlo, los radioterapeutas y, por supuesto, intervienen también lo que son todo tipo de actividades positivas en contra de esa situación de enfermedad. Buena alimentación, pérdida del estrés, etc. Bueno, hemos mencionado anteriormente las causas del cáncer. Hay muchísima gente que utiliza los típicos dichos de, bueno, me ha tocado, estaría de Dios o lo que sea, pero realmente existen fórmulas de al menos prevenirlo, o lo que ustedes llaman factores de riesgo de contraerlo. Dependiendo de las condiciones que nos encontramos, tenemos unas posibilidades de prevención. Habíamos dicho que el cáncer tenía dos orígenes, uno el que es de origen genético y otro aquel que es producido por la nosa externa, por las condiciones externas. Eso es fácil de entender cuando hablamos, por ejemplo, cáncer de piel. Una de las razones que produce alteración en la lectura en los códigos genéticos es la presencia o el efecto de los rayos ultravioleta sobre las células. Si nosotros no nos exponemos al rayo solar de una forma excesiva, de esa manera estamos facilitando que no se produzcan alteraciones. Eso es con respecto a nosas externas. Otra de las nosas externas muy conocidas es, por ejemplo, el tabaco. Nosotros introducimos una sustancia a través de la respiración que nos hace un daño enorme a nivel celular, que intoxica y que daña el componente celular y que provoca. Entonces, eso es una forma de prevención. Pero hay otras formas de prevención. El componente genético, el que nos viene dado, el que ya tenemos, se puede prevenir de muchas formas. Hay que hacer revisiones que nos previenen porque nos permiten detectar señales, signos, muy en el inicio de la producción de un cáncer. Eso es una forma de prevención. Hay otra forma de prevención, que es hoy día la realización de plataformas genéticas que nos informan sobre la presencia de alteraciones a nivel celular en esa genética y que nos permitirían detectar a aquellas personas cada día de forma más sensible y más específica que tienen una modificación en sus células y que probablemente con una probabilidad alta, mediana o baja van a poder desarrollar un carcinoma. Muy bien, bueno, en definitiva entonces, ¿podemos afirmar que se puede prevenir el cáncer? Sí, se puede prevenir el cáncer, sin duda. El cáncer se puede prevenir fundamentalmente haciendo el seguimiento de lo que son las revisiones y son los controles de tipo hospitalario o de tipo médico. El cáncer se previene también evitando, sin duda, aquellos elementos que ya conocemos muy claramente, que son tóxicos y que son productores de cáncer. Hablábamos antes de las radiaciones solares, del tabaco, hablamos de la obesidad mórbida, hablamos de las grasas saturadas y hablamos del alcohol y de las drogas de otro tipo. Evitando eso es haciendo una vida completamente sana o razonablemente sana, como es hacer una alimentación y un deporte equilibrado y apropiado a las condiciones de vida y a la edad de cada persona. Usted mencionaba hace pocos minutos entre las fórmulas que existen para prevenirlo es, bueno, pues someterse a determinadas revisiones que nos permita detectarlo cuanto antes. Es lo que ustedes se conocen como detección temprana, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de la detección temprana y la autoexploración, que es otro concepto que va siempre agregado? La detección temprana está establecida por el sistema sanitario mediante realización del screening
El screening, que es, dependiendo del tipo de carcinoma del que hablamos, de cáncer, está basado en una fórmula. Para el cáncer de mama está basado en la fórmula de la realización de mamografías que se hacen de forma controlada cada determinado tiempo, y a los que las mujeres se van sometiendo por edades, por nombres, por calles, etcétera. Hay otra forma de prevención, que es la que se hace a través de los controles de las heces, de la sangre en heces y demás. Y otro, la detección rutinaria mediante los controles que se hacen en las empresas. Pero además, en el cáncer de mama, por ejemplo, hay algo que es muy interesante, que nos puede facilitar lo que es la detección de forma precoz en el inicio del cáncer de mama. El cáncer de mama es fácil de detectar, es una situación sencilla porque la mama es una estructura que está formada solo por 3 elementos. Un elemento grasa, un montón de grasa. Yo cuando explico esto a mis pacientes les digo que es una explicación agraria, un poco agraria, porque es un montón de grasa en el que decimos que hemos introducido un racimo de uvas. Ese montón de grasa con las uvas dentro lo vamos a introducir debajo de una piel muy suave. Y una vez que ya tenemos esto, tenemos los 3 elementos que corresponden a la mama. Cuando nosotros pasamos la mano por encima, lo que nosotros palpamos, evidentemente, son los nodulitos que están formando la glándula mamaria. Todos los nódulos que se palpan en la mama tienen que ser blandos, lisos y un poco elásticos. No hay elementos duros, con lo cual una exploración mamaria, una autoexploración, es sencilla porque permite diagnosticar con mucha facilidad cuál es el elemento que ha aparecido y que no es normal. Una mama se explora con el brazo hacia arriba, con la otra mano abierta y los dedos juntos. Y hacemos círculos amplios presionando un poquito la mama contra el tórax. Cuando hacemos esta maniobra vamos palpando lo que yo decía, las uvas. Es homogéneo, no hay ningún elemento en toda la mama que sea duro, pétreo ni rugoso. Yo digo que no hay almendra, que no hay garbanzos. Entonces, cuando nosotros nos hacemos una autoexploración, observamos que al colocarnos un poquito de crema o en la ducha, pasamos la mano y observamos que todo es homogéneo. Y si la mano, que está totalmente enseñada al tacto, nos determina que hay un elemento extraño y nos causa duda, eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. Eso se hace una vez cada regla. Empezamos a contar la regla, el primer día de regla, y a los 8 o 9 días es el momento de la exploración, porque la mama sigue una especie de ciclo mamario. La autoexploración, para las personas que no tienen regla, se puede escoger cualquier día. Uno escoge un número y dice el día 1, pues el día 1 me hago exploración. Y cuando has hecho esa exploración durante 3 o 4 ocasiones, la siguiente la haces en 1 minuto. Es lo mismo que cuando nos asomamos a nuestro espejo para peinarnos. Observamos rápidamente si hay cualquier elemento nuevo, una verruguita, un granito, cualquier cosa. Bueno, yo creo que consejos muy útiles y de una gran relevancia, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando hoy del cáncer en compañía de los profesionales del área sanitaria norte de Málaga. Y para terminar, como siempre hacemos, consejos y recomendaciones. La cámara y el micrófono de Antequera Televisión es suya. Muy bien. Repetimos un poco las condiciones básicas de lo que son los consejos que debe seguir cualquier persona para intentar disminuir lo que son los riesgos del cáncer y para lo que son los cuidados del cáncer. Entre la disminución de los riesgos decíamos que una vida sana, una vida con una alimentación rica en frutas, en verduras, con poca grasa saturada, en la que se tengan en cuenta factores como son la ingesta de alcohol, que se haga de forma muy moderada, la ausencia absoluta de tabaco y de drogas, la exposición moderada a lo que son las situaciones de peligro como es el sol durante espacios prolongados o tiempos prolongados, y por otro lado,
y por otro lado, la prevención que corresponde a aquellas condiciones que no podemos determinar tanto por el medio externo, como decíamos que era la genética. Hagamos revisiones, sigamos los consejos de la sanidad, hagamos consulta a aquellos especialistas para hacer los controles propios cuando tengamos cualquier alteración en el hábito intestinal, en el hábito respiratorio, en el tema mamario. La autoexploración mamaria, como decía, un poco es para mí un elemento que debe quitar ansiedad. Y debe quitar ansiedad porque cuando uno tiene una sensación de preocupación porque conoce a alguien que ha tenido un cáncer o porque alguien de la familia tiene un cáncer, yo tengo a muchas personas a muchas mujeres que me dicen que tienen miedo a tocarse, miedo a explorarse. La exploración mamaria es, como repetía, sencilla y fácil. Pasamos la mano por encima, presionamos un poquito sobre el tórax, hacemos amplios círculos y observamos que todo sea homogéneo. ¿Debe haber mucho bultito? Es la glándula, pero la glándula es siempre blanda, elástica y lisa. No hay nunca elementos duros. Cualquier elemento que para la mano sea una modificación debe ser el motivo de una consulta, que pueden ser muchas cosas que no sean un cáncer, pero que es una forma lógica de hacer prevención. José María Mata, facultativo, especialista del área de cirugía general y aparato digestivo, unidad de mama del área sanitaria norte de Málaga, que ejerce actualmente en el Hospital Comarcal de Antequera, como muchísimas personas que nos están viendo ahora mismo que le reconocerán. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Ojalá que esto sirva para información de las personas. Por supuesto que sí, y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.